estudiantes de psicología y a continuación yo les voy a exponer acerca del desarrollo embrionario del sistema nervioso. El desarrollo embrionario del sistema nervioso consta de varias fases que se dan desde la concepción. La primera fase de estas vendría siendo la fecundación, que se da en el primer día. En esta fase es el procedimiento por el cual los gametos, óvulos y espermatozoides se unen para formar aquello que denominamos como huevo o cigoto. Todo esto ocurre en el tercio medio de la trompa de Falopio y es aquí donde se determina el ADN del nuevo ser. Los gametos, óvulos y espermatozoides, al ser células haploides, constan de 23 cromosomas y el cigoto, al ser la unión de ambos, es una célula diploide, por ende consta de 46 cromosomas. La siguiente fase es la fase de la segmentación, que se da entre el segundo y el tercer día. Es aquí cuando el cigoto alcanza la etapa bicelular, es decir, que sufre una serie de divisiones mitóticas que incrementan su número de células. Estas células segmentadas se llaman blastómeras, y de estas segmentaciones resultan 8 células que mantienen igual totipotencia. Pero para este punto inicia la restricción, donde se reduce la potencia de las células para que las siguientes células que se dividan sean células pluripotentes y tengan la capacidad de formar diversos tipos de tejidos nuevos. La fase a continuación es la morulación, que se da entre el tercer y cuarto día. Después de la tercera segmentación, las blastómeras alcanzan un nivel máximo de contacto entre sí, formando una esfera celular compactada. Alrededor del tercer día, las células se dividen de nuevo para formar aquello que llamamos mórula, que es una célula que tiene aspecto de mora y contiene en sí entre 16 a 32 células. La mórula se encuentra cubierta por dos membranas, la membrana externa, que es la corona radiada, y la membrana interna, que es la pelúcida. La siguiente fase es la fase de la blastulación, que se da alrededor del cuarto y quinto día. El cigoto en esta fase ha alcanzado un gran número de células y da forma a la blástula, que es una estructura celular en forma de bola con una cavidad interna llamada blastocele. En la parte externa de la blástula, que es el trofoblasto, es aquella que va a formar la placenta, y la parte interna, que es el embrioblasto, es aquella que constituirá, como su nombre lo indica, el embrión. En el octavo día, la blástula baja de la trompa de Falopio hacia el útero, y aquí es donde se implanta en el endometrio. En el noveno día se forman diferencias entre el trofoblasto, con lagunas que derivan del disco bilaminar constituido por el hipoblasto y el epiloblasto, que van a originar lo que se llama ectodermo y endodermo. Del 10º día al 12º día, el embrión ya está inmerso en el útero y en el día 13 da inicio a la circulación útero-placenta. La siguiente fase es la fase de la gastrulación. Durante este periodo, el embrión es llamado gástrula y en el día 15 aparece la línea primitiva, que es una condensación de células en la línea externa caudal del epiblasto. Las células se proliferan formando un nódulo primitivo en el externo craneal. Las células del epiblasto se desplazan hacia adentro debido a la línea primitiva y separan el epiblasto. Al principio, las primeras células que migran se introducen y desplazan las células del hipoblasto, formando así el endodermo embrionario. Las células del hipoblasto son desplazadas fuera del disco embrionario y se incorporan en las paredes del saco vitelino, conformando así el endodermo extraembrionario. Las células del epiblasto migran a través de las células de la línea primitiva que se sitúa entre el hipoblasto y el endodermo, formando así el mesodermo intraembrionario y extraembrionario. Según el orden de migración, primero se originan el mesodermo praxial, luego el mesodermo intermedio y finalmente el mesodermo lateral segmentado. A continuación se forma aquello que es el disco embrionario trilaminar. Es a partir de esta fase cuando el embrión comienza a crecer adquiriendo un aspecto tridimensional y cada una de las tres capas van a formar
órganos, aparatos que específicamente se diferenciarán entre cada una de ellas. Las células que permanecen en el epiblasto constituyen el ectodermo, que forma el sistema nervioso, el sistema tegumentario, la piel, las uñas, el cabello, el epitelio, entre otras. Y las células recién creadas, las células se sitúan del epiblasto y endodermo, formando las células que se sitúan entre el epiblasto y el endodermo recién creado constituyen el mesodermo, que forma el esqueleto óseo, el sistema muscular, el aparato circulatorio, el aparato femoral, el aparato reproductivo y el aparato reproductivo. Algunas células que se desplazan a través del hipoblasto algunas células se desplazan al hipoblasto, lo que da origen al endodermo embrionario, que forma el aparato digestivo, las glándulas endocráticas y el aparato respiratorio y el hígado. Y por último voy a explicar acerca de la neurulación, que es el proceso por el cual a partir del ectodermo se origina lo que es la placa neural, que también va a originar el tubo neural y la cresta neural. Se inicia en la tercera semana y culmina en la cuarta, y durante este periodo al embrión se lo conoce como nérula. El ectodermo, por la inducción de la notocorda, se engrosa y se diferencia entre la placa neural. Por este motivo, el ectodermo se lo denomina neuroectodermo. Alrededor del día 18, a lo largo de la placa neural, surge una depresión, el surco neural, el cual se engrosa para dar lugar a pliegues neurales. Al final de la tercera semana, el surco neural se profundiza, tornándose así en el canal neural. Los pliegues neurales se hacen permanentes y comienzan a fusionarse, dando origen al tubo neural. Las células del tubo neural dan origen al encéfalo y a la médula espinal. Eso fue toda mi exposición. Muchas gracias.